se nos pide que determinemos los números críticos de la función racional dada. El primer paso es determinar el dominio de la función racional. Porque los números críticos son los valores x del dominio, donde la primera derivada es igual a 0 o indefinido. Y la razón por la que nos importa acerca de los números críticos es que si la función tiene extremos relativos, se producirán en números críticos. Para determinar el dominio de la función racional vamos a factorizar el denominador, donde si el denominador se factoriza, se dividirá en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los factores del 8 positivo, que se suman a menos 6 son menos 2 y menos 4, lo que nos da un factor de x menos 2 y un factor de x menos 4. Por lo tanto, fíjate cómo aquí. Tener división por 0 que no está definido cuando x menos 2 es igual a 0, y x menos 4 es igual a 0. Y por lo tanto tenemos dos restricciones en el dominio. Ahora sabemos que x menos 2 no pueden ser iguales a 0. O tendríamos división por 0, o x menos 4 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, si seguimos adelante y resolvemos x, tenemos que x no puede ser igual a 2 positivos, o x no puede ser igual a 4 positivos. Por lo tanto, estos son los restricciones en el dominio. Así que si quisiéramos dar usando notación de intervalo tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a 2 positivos, unión, la intervalo abierto de 2 a 4. Union, el intervalo abierto. Desde 4 hasta el infinito. Por lo tanto, ahora sabemos que un número crítico no puede ser positivo 2 o positivo 4 porque estos valores no son. En el dominio de la función, el siguiente paso es encontrar la función derivada mediante la aplicación del cociente regla de diferenciación. Para la función derivada el denominador es el cuadrado del denominador de la función original. Y podemos usar la denominador en cualquiera de sus formas. Esta vez voy a seguir adelante y usar el formulario factorizado, que nos daría la cuadrado del producto de x menos 2 y x menos 4. En el numerador tenemos el denominador, y esta vez usaré la forma expandida de la cantidad x al cuadrado menos 6x más 8. Y luego tenemos los tiempos derivada del numerador, que es la derivada de la cantidad x más 8. Menos el numerador de x más 8. Multiplicado por la derivada del denominador, que es la derivada de x al cuadrado menos 6x más 8. Y ahora para determinar los dos derivadas en el numerador, en realidad en el denominador notamos como si elevamos al cuadrado el producto de x menos 2 y x menos 4 tendremos dos factores de x menos 2. Y dos factores de x menos 4. Otra forma de pensar estos son los exponentes en x menos 2 y x menos 4 son 1, cuando tenemos potencias a potencias multiplicamos los exponentes. Y ahora en el numerador tener la cantidad de x al cuadrado menos 6x más 8 multiplicado por la derivada de x más 8, que es 1. Y luego menos la cantidad de x más 8. Multiplicado por la derivada de x al cuadrado menos 6x más 8, que es 2x menos 6. Y ahora simplifiquemos el numerador, x al cuadrado menos 6x más 8 por 1 es x al cuadrado menos 6x más 8. A continuación, necesitamos multiplicar los dos binomios y luego restar. Entonces, primero, tenemos x por 2x, que son 2x al cuadrado, y luego restamos. Y luego tenemos x por menos 6, que es menos 6x. Y luego restamos, menos 6x se simplifica a más 6x. A continuación, tenemos 8 veces 2x, que es 16x, y luego restamos dándonos menos 16x. Y, finalmente, tenemos 8 veces menos 6, que es menos 48, y luego restamos, lo que se simplifica a plus 48. Y ahora combinemos el términos similares en el numerador. Tenemos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, que es menos x al cuadrado. Y luego tenemos negativos 6x más 6x menos 16x. Lo que nos da menos 16x. Y luego tenemos 8 más 48 que son 56, lo que nos da 56 más. Ahora que tenemos nuestra función derivada, grabémosla arriba y luego trabajemos en la determinación de los números críticos. A partir de aquí, la primera derivada no está definida cuando tenemos división por 0, pero observe cómo tenemos división por 0 cuando x es igual a 2 y x es igual a 4, que no están en el dominio de la función dada. Y, por lo tanto, no vamos a enumerar estos dos valores como números críticos.
A continuación, cualquier expresión es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y el denominador es distinto de 0 y, por lo tanto, determinar los números críticos que necesitamos para establecer el numerador igual a 0 y resolver x, lo que significa que necesitamos resolver la ecuación negativa x al cuadrado. Menos 16x más 56 es igual a 0. Multipliquemos ambos lados por 1 negativo para que el término de x cuadrado sea positivo. Esto nos dará x al cuadrado más 16x menos 56 es igual a 0. Ahora, aquí vamos e intentamos factorizar. Desafortunadamente, no hay factores de 56 negativos que se sumen a 16 positivos, lo que significa que tendremos que usar la fórmula cuadrática para resolver la ecuación. Recuerda, el cuadrático fórmula es x igual a b negativa. Más o menos la raíz cuadrada de la cantidad b al cuadrado menos 4a que en 2 veces a. Donde en nuestro caso a es igual a 1, b es igual a 16 y c es igual a menos 56. Esto nos da x iguales menos 16 más o menos. La raíz cuadrada del cuadrado de 16 menos 4 veces 1 vez menos 56. Todo más de 2 veces 1. Y ahora necesitamos simplificarlo. Tenemos menos 16 más o menos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es 256, y luego tenemos menos 4 una vez menos 56, que es menos 224. Menos negativo 224 se simplifica a más 224. Ahora todo esto está dividido por 2. Lo que nos da menos 16 más o menos la raíz cuadrada de 480, todo dividido por 2. Ahora necesitamos simplificar la raíz cuadrada de 480, lo que nos da menos 16 más o menos la raíz cuadrada. 16 es un factor cuadrado perfecto de 480. 480 es igual a 16 por 30. Todo esto sigue estando dividido por 2. Simplificando, tenemos menos 16 más o menos, la raíz cuadrada de 16 es 4, y por lo tanto esto se simplifica a más o menos 4 raíces cuadradas de 30 divididas entre 2, que es igual a menos 16 dividido entre 2 más o menos 4 cuadrados raíz de 30 dividida por 2, que es igual a negativo 8 más o menos 2 raíces cuadradas de 30. Y estos son los dos números críticos para la función dada. Sigamos adelante y enumerémoslos arriba. Y también observe que menos 8 más 2 raíces cuadradas de 30 es aproximadamente 2,95, y menos 8 menos 2 raíces cuadradas de 30 es aproximadamente 18,95 menos. Por lo tanto, queremos dar los valores exactos, pero al analizar el gráfico, observamos la aproximación decimal para los números críticos será más útil. Así que, antes de irnos, echemos un vistazo en el gráfico de la función en estos números críticos. Recuerde, si la función tiene extremos relativos que se producirán en los números críticos. Sin embargo, solo porque tenemos números críticos no siempre indica que tenemos extremos relativos. Analizando el aviso gráfico como a aproximadamente 2,95 tenemos un máximo relativo, y parece que no tienen un extremo relativo en x igual a negativo 18,95 aquí a la izquierda. Pero si nos acercamos lo suficiente, lo cual he hecho aquí a la derecha, podemos decir que tenemos un mínimo relativo de aproximadamente x igual a 18,95 menos. Espero que esto te haya resultado útil.